Hola, ¿qué tal amigos? Aquí de nuevo nos encontramos con otro gameplay, pero a la vez va a ser un test de rendimiento. Hoy vamos a poner a prueba este combo que muchos tienen. El i5 12400F, 6 núcleos, 12 hilos y una gráfica también que varios tienen de pronto, la RTX 5060 Ti. Vamos a intentar correr el Dios de la Guerra 3 en 4K. Lo tenemos aquí configurado en 4K en el emulador de PlayStation 3 RPCS3. Les voy a mostrar más adelante la configuración exacta, porque verán en este juego varias cosas interesantes. Entonces la idea es eso, revisar si se puede jugar a 60 FPS o no. Aquí vemos que en la pantalla de inicio tenemos 58, 59 FPS. Tenemos 6 GB de VRAM usadas. El procesador está a 65% más o menos. 15 GB, casi 16 GB de RAM. Entonces vamos a ver cómo nos va. No sé, antes de que empecemos a ver el video, ¿ustedes qué opinan? ¿Si llegamos a los 60 FPS? ¿O a cuántos FPS creen que llegamos? Aquí la idea es mirar la mayor calidad posible del emulador. Y recordemos que el juego nativo va a 30 FPS en la PlayStation 3. Obviamente aquí lo tenemos en una resolución bastante diferente a la que nos da el PlayStation 3. Acá está 4K nativo. Entonces vamos a ver una prueba con la partida nueva y una prueba con carga de una partida que ya tengo previamente guardada. Entonces vamos a revisar cómo nos va. El fin de mi venganza. Le tengo por ahí unos parches para adelantar las cinemáticas. Entonces vamos a ver, vemos ahí que baja 30 FPS, 27. Tu hijo ha regresado. Ya subimos a 8 GB de VRAM. O sea, con una 5060 Ti de 8 GB. No sé cómo estaría rindiendo. O una 5060 sola de 8 GB. Estamos a 30 FPS, 34. Vamos viendo allí los FPS como van cambiando, aunque la resolución se ve increíble. Una gráfica bastante bonita. Y en las cinemáticas subimos a 58. Adelantémoslas y vamos a seguir haciendo pruebas. Si se dan cuenta, tengo buena ventilación en la torre. Recordemos que es muy importante tener buena ventilación para que el procesador y la gráfica no se estresen y de pronto bajen su rendimiento. Ambas las tenemos con unos buenos porcentajes de temperatura. El i5 ya subió a 80% y las temperaturas no suben de 55 grados. No sé, coméntenme qué tal se ve las gráficas. Vean, acá podemos observarla. Vamos a 40 FPS. Estoy jugando con mando. Un mando que es parecido al de la Switch. Un 8-bit 2. Conectado a cable. Por cable. Ya subimos a 8.7 GB de VRAM. Casi llegamos a 9. La experiencia es súper buena. No se sienten tirones, no se siente pesado el juego. Entonces vamos a seguir mirando acá. Vean que se ve todo muy fluido. Yo sé que sería muy genial que llegara a 60 FPS, pero bueno, estamos viendo aquí la realidad. Tenemos oscilando entre 50 FPS, 40 FPS. Aquí bajamos de nuevo. Aquí vamos viendo cómo nos va rendiendo este computador. Recordemos 32 GB de RAM. Todo está con DDR4.
Coméntenme ahí en los comentarios ustedes con qué juegan, a qué resolución lo han jugado, cuántos FPS, qué tal el juego. He tenido la oportunidad de pasarlo un poco más adelante y es muy bueno. He jugado el nivel 2 y son muy buenos, unos clásicos, muy buenos clásicos. Bien, ya subimos a 9 GB de VRAM. La gráfica de todas formas sí nos ayuda para poder soportar estas resoluciones. Esa VRAM, si fuera de 8 no nos alcanzaría. Quizá tendríamos unos FPS súper bajitos. Pero el i5, como nos damos cuenta, es el que no nos está dejando allí subir FPS. Tenemos cuello de botella. Recordemos que la PlayStation 3 tiene un procesador Cell de 7 núcleos más o menos, si no estoy mal, y este procesador tiene de 6. Algo harán esos núcleos de más que dejan que acá de pronto se esté generando poco FPS. Y está demostrando que para poder tener mayor FPS necesitaría un procesador con más núcleos, quizá un i7 o quizá un i5 con más núcleos. Pero volvemos a lo mismo, vemos estos gráficos son brutales. Aquí en estos espacios que no hay peleas, 57 FPS podemos ver ahí. Vean los constantes, bien. Ahí mientras cargó shaders, supongo que por eso generó un poquito de lag. Las animaciones, todo. 9 GB de VRAM. Paremos un momento y revisemos estadísticas. Giremos para generar estrés de video. Me está consumiendo 6 GB de VRAM total el juego, más lo del excedente del computador bonito, según tengo entendido en mi configuración de MSI. Entonces tenemos en total 9 GB y un cuarto. A 60% la gráfica, está súper tranquila, relajada. 52 grados, súper tranquila. El procesador, si vemos 80% a un 55 grados. Aunque su reloj está bien, no baja, o sea, el rendimiento va genial. Y la VRAM va a 16 GB y media. Entonces, aquí podemos ver si tenemos un i5 12400F, de pronto una VRAM, una 5060 de 8 GB y 16 GB de RAM, 16 GB de RAM, yo creería que el juego estaría por debajo de los 30 FPS, no estoy seguro. Sería bueno poderlo corroborar. Si de pronto alguno tiene esa configuración o si alguno ha hecho estas configuraciones de este juego, que más adelante voy a mostrar cómo les rinde. La idea es que aquí podamos socializar, comentar configuraciones para que todos podamos jugar. Por lo interesante y lo bueno es poder pasarla bien. No necesariamente hay... Bueno, acá se nos rompió un poquito los gráficos. Pero lo importante aquí es pasarla bien. Que no tiene que uno no debe tener el mejor computador para poder disfrutar de estos grandiosos juegos. Entonces en sus comentarios los leo para que todos podamos tener configuraciones y poder sacar el mejor rendimiento a nuestros equipos, a nuestros computadores. Esa es la idea de estos test de rendimiento. Cuando yo empecé a armar mi computador, pues la verdad pensé que, ya lo he dicho en otro video, no sabía que existían estos emuladores. Si no me hubiera informado un poco más y quizá de pronto hubiese podido invertir en otro procesador con más núcleos. Pero bueno, es lo que hay y acá la idea es poderla pasar bien con lo que se tiene. Nos damos cuenta que estos juegos están optimizados es
en usar recursos de CPU. Bastante CPU. Primero vayamos para acá a ver qué hay. Nunca sabe. Acá está. Los que lo hayan jugado en la PlayStation, yo no sé si esté para Play 4. La verdad no sé. Ah, mentira, sí está para la Play 4. De pronto lo emulo. También tengo por ahí el emulador, el Shard PS4. A ver cómo nos va. Sé que tiene, al parecer, todavía falta de desarrollo. Pero podríamos estar mirando cómo rinde este juego también en la PlayStation 4. Lo que iba a preguntar es, no sé si está en la PlayStation 5 remasterizado o algo así, no tengo ni idea. Ah, ok, ya vi qué toca hacer, no me acordé. Entonces vemos acá lo mismo. En batallas tenemos 30 FPS. No baja de 30 FPS. Eso sí, he notado que no baja. Son muy constantes los 30 FPS. Bien, no se sienten tirones. Cuando estamos en peleas y los FPS bajan, no se sienten. No se siente ese cambio brusco. Aquí que, para allá. Ok, sí. Veamos ese titán cómo se ve. Se ve genial. Seguimos con 9 GB. Ahí tuvimos un poquito de inconvenientes con los FPS, pero bueno, ahí seguimos. Yo aquí veo todo muy fluido. Bueno, aquí se trató de generar un microcorte. Pero no es nada que vuelva el juego injugable. Bien, acabamos. Me asustó, pensé que me había caído. Bueno, ¿qué tal les ha parecido hasta el momento? ¿Cómo se ven los gráficos? Si vale la pena jugarlo en esta resolución. Si vale la pena de pronto cómo se ve. Le bajarían resolución para jugarlo con más FPS. Obviamente en 2K funcionaría muy bien. En 1440 funcionaría muy estable. Pero volvamos a lo mismo. Acá la idea es ver su rendimiento al máximo de los componentes y ver dónde está el cuello de botella. Y ya estamos viendo que es pues, el procesador. Entonces aquí podemos tener muy presente que al poner un procesador un poco más potente, el juego nos va a ir bastante estable a 60 FPS, yo creería. Uy, no me alcancé a cubrir. Bueno, pues caballito. Caballito. Los leo en los comentarios qué juego les gustaría que hiciéramos pruebas. Tengo por allí varios que voy a estar haciendo. Me lancé por primero para exigir de una vez para uno saber cómo rinden en los juegos más pesados. Sé que hay otros también que son pesados con respecto a que exigen con mucho procesador, mucha CPU. Pero pues la idea es poner varios juegos, mirar varios juegos. Bien. Aquí viene lo interesante, si se dieron cuenta lo interesante en los combos y en los efectos. Los FPS bajan, pero vemos lo mismo, siempre estable. El procesador no llega al 100%. Eso sí no logro entenderlo porque pues, supongo que algunos hilos trabajan más que otros y se saturan. Creería yo que es eso lo que pasa. Tiene 6 núcleos, 12 hilos. Esos 6 núcleos creo yo que es que de pronto el juego coge, no sé, voy a dar un ejemplo, 3 y los pone a trabajar duro.
nos pone a trabajar duro y los demás de pronto están haciendo otras cosas no tan pesadas. Entonces ahí lo que pasa es que pues se saturan los que están trabajando fuertemente. Eso es lo que tengo entendido que pasa internamente aquí en la emulación. Bien. Y pues obviamente también mientras traduce el emulador los datos de la PlayStation 3, ¿no? Venga, pero ¿qué? Es muy lento. Bueno, vamos pues rápido. Ah, ya sé, giremos. Así como que me rinde más. Ah, sí, era eso. Sí, entonces es lo que pasa. Haga de cuenta que usted está apenas aprendiendo inglés. Bueno, se defiende en el inglés o en el español, el idioma que sea, y le hablan mientras usted no procesa, mira y todo. Pues ahí se lleva un tiempito, ¿no? Entonces imagínese procesar otro lenguaje acá en tiempo real y estar dando estos rendimientos. Bien, hay un tironcito suave, pero pues supongo que es la carga de shaders, ¿no? Recordemos que los shaders, así abajo está cargando shaders, ahí se nota el logo que está cargando. Uy, pero esa bienvenida, ¿qué? Bueno, vean cómo tiene esos gráficos. Los gráficos se ven muy bonitos, muy lindos. Entonces estaba comentando qué juego les gustaría. Tengo varios. Tengo de One Piece, tengo de Príncipe de Persia. Tengo también de Switch. La Switch también tiene unos muy buenos juegos. Aquí también tengo Uncharted. También el Dios de la Guerra 1 y 2. Vamos a ver cómo funcionan. Esos son más estables. También tengo Caballeros del Zodiaco. Dragon Ball Z. Creo que la Batalla de los Dioses. Sí. Bueno, hay varios que podemos ir mirando. Y si no los tengo también los instalamos. Lo importante es poder ver rendimiento que ustedes puedan mirar. Y si de pronto se antojan de una gráfica como esta, o de pronto un procesador como este, o alguno más. La idea es esa. Dijeron por ahí chismosear, mirar, hablar de tecnología y poder compartir conocimientos. Eso es lo que se quiere lograr acá. Que podamos entre todos poder jugar con la mejor calidad y con la mejor experiencia. Yo estoy jugando en una pantalla, un televisor que en 4K corre a 60 Hz y en 2K corre a 120, pero pues estoy sacándole el jugo al 4K, ¿no? Ya cuando es competitivo sí lo pongo en modo 2K y bueno, tecnologías de otros, de Nvidia, y se ve genial también. Por ahí tengo algunos gameplay de Halo Infinity para que los miren cómo se ve. Y también voy a hacer unos test de rendimiento de juegos como Hot Wheels Legacy y otros que no recuerdo muy bien los nombres. Pero bueno, la idea es poder ilustrarlos en rendimiento para cuando vayan a hacer sus compras sea la mejor opción. Derrotamos a este jefe y nos vamos a abrir una partida guardada, aunque aquí ya vimos que funciona bien, pero bueno, vamos a abrir una partida ahorita guardada. También quiero que vean el emulador cómo corre, cómo funciona. ¿Qué pasó ya? Ah, creo que le debí haber hecho algo. Bueno, nos mató. Bien, no hay lío. Pues vamos a salir del juego. Si se dan cuenta no guardé porque pues no es lo ideal ahorita. Y vamos a cargar acá una partida.
Bien, aquí nos encontramos entonces en esta partida. Y antes de continuar, entonces, quiero preguntarles, ¿el juego es jugable? Sí, a mí me parece que es totalmente jugable. En juegos así como estos. La resolución, la resolución es lo que lo vuelve inmersivo a uno mientras está jugando. La experiencia es muy épica, la verdad, sí. Llegar a esos 60 FPS es complejo en este juego, uno de los más exigentes. Sí, pero pues vemos que en los combos allí, cuando estamos en peleas, pues tampoco es que baje mucho, ¿no? Bien, quería mostrar algo acá. Si se dieron cuenta, en esta parte, cuando empecé o retorné el juego, hay como un bug y me mata. No me había pasado en lo otro que he jugado, pero aquí en esta partecita sí, no sé por qué. No sé si les ha pasado, pero bueno, uno entra y ya listo, fin. Funciona. Entonces no, es algo ahí, un error momentáneo. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que si quieren de pronto enfocarse en emulación de PlayStation 3, sabemos que debemos de comprar un procesador con más núcleos. Este no es malo, funciona perfectamente. Acá estamos a 30 FPS. Si se dan cuenta, no se cierra el juego, solo en ese error que les dije, pero es el único que me ha pasado. Entonces crasheos no hemos tenido. Y entonces podríamos hacer dos cosas acá. Pues bueno, por lo que estoy haciendo la prueba. Pero podríamos bloquear los FPS o a 30 FPS. Aunque no veo tirones. O a 50 FPS. Que es como a lo que más está por ahí aproximado el juego. Bien. Me gustan esos combos, bien, bien. Cojamos este perrito. Ay. Perrito me va a ayudar a matarlos. Bueno, vamos pues a derrotarlo rápido. Ash. Y yo primero que no era. Nos van a matar. Ando pendiente también de cómo va el rendimiento del computador y ahí me enredo un poco. Pero bueno, aquí ya subimos al perrito, aunque ayude a hacer desastres. ¿Qué pasó? Me lo pusieron a dormir allá. Pues estamos viendo que ya tenemos 17 GB de RAM. Bueno, ahí perdí por mirar las estadísticas, pero vean, llegamos a 17 GB de RAM, 17.5, 9.5 GB de VRAM. Entonces mi pregunta es, ¿para jugar si se requieren más de 16 GB? Yo he visto varios videos y comentan que no, que lo mínimo son 16. Bueno, mínimo y hoy día. Pero si tuviésemos 16, el juego se caería al piso de esos FPS. Interesante. Recordemos que él va guardando allí en la memoria de la VRAM también datos para conseguirlo rápido. Entonces puede que en ese momento de liberar RAM y VRAM genere bajones y tirones de FPS. Entonces por hoy vamos a dejar así el gameplay y vamos a ver la configuración que tengo allí en el MSI. Entonces ya les voy a mostrar. Si de pronto alguno tiene una configuración más pro,
sería bueno que me la compartiera. Yo haría los ajustes y podríamos hacer las pruebas. Entonces, aquí estamos viendo en la CPU, lo que tenemos en la CPU. He hecho varias pruebas, pero si alguno le funciona alguna mejor, estoy allí dispuesto para volver a hacer otro video y mirar el rendimiento. Aquí en la GPU, acá nos damos cuenta que estamos a 4K. Bien. En avanzado, aquí nos damos cuenta lo del avanzado, lo que tenemos activo. Y en emulador pues tengo lo de los FPS que están acá abajo. Entonces, si alguno tiene alguna otra configuración, háganmela saber allí en los comentarios. Suscríbanse, denle like para más contenido. Y los espero en un próximo episodio. Recuerden que allí también tengo una serie de Alice, la cual es poder ver en un juego completo cómo rinde el emulador. Y también acá no sé si de pronto por el en vivo me bajó también un poco los FPS, pero no importa, la idea es mirar todo. ¿Listo? Entonces gracias, que estén muy bien, espero les haya sido de su agrado y hasta la próxima. Un abrazo.